Hacia fines del siglo XIX, Sigmund Freud realizó uno de sus principales hallazgos al descubrir en pacientes con síntomas de histeria los efectos que ejercían en sus mentes ciertas vivencias traumáticas del pasado. Estableció que las consecuencias de estos hechos psíquicamente reprimidas podían ser desactivadas a través de la terapia psicoanalítica. Los fenómenos histéricos. El término histeria, que proviene de histerón, tal como se denomina al útero en griego, era utilizado en la antigua medicina para referirse a la aparición de síntomas de aparente causa orgánica que en realidad eran imitaciones de enfermedades. La presencia de estos síntomas somáticos, atribuida entonces exclusivamente a las mujeres, era considerada como causante de trastornos psíquicos. Con el tiempo, esta postura fue descartada, al considerarse que no existe relación entre la histeria y el útero, y al concluir que tampoco se trata de una entidad únicamente relativa a las mujeres. En la época de Freud, la histeria formó claramente, esto se ha dicho muchas veces, como una liazón profunda con Freud, ¿no? Y con la teoría de Freud, que es el primero que escuchó a las histéricas, porque la medicina en realidad previamente torturaba a las histéricas. Inclusive hubo en cierto momento una teoría que era terrible, que parecía realmente una venganza contra las histéricas, porque las histéricas se presentan a un médico y el médico no sabe qué hacer, porque las parálisis que tienen las histéricas no responden a los nervios, se curan hoy, mañana no. Son pacientes que los médicos clásicos, no los de ahora, de aquella época, rechazaban y generan bastante hostilidad, porque lo desafiaban constantemente al médico. Durante las últimas décadas del siglo XIX, el neurólogo francés Jean-Martin Charcot llevó al primer plano en el pensamiento médico el problema planteado por la histeria. Buscó concederle la denominación de enfermedad con sus correspondientes síntomas definidos y precisos. También se ocupó de tratar los síntomas histéricos descubiertos en ausencia de cualquier lesión orgánica atribuidos a la sugestión, la autosugestión o la simulación. Charcot era neurólogo, estaba formado en el método anátomo-clínico de Claude Bernard, y lo que se privilegiaba en el trabajo era fundamentalmente la clínica de la mirada, la importancia de la mirada, del cuadro clínico. De hecho, Charcot había querido ser pintor y era un auténtico, digamos, divo de su época. Lo que lo caracterizó eran las presentaciones públicas de los enfermos, de esas enfermas, esas primeras histéricas, las llamadas locas de Charcot, ¿no? Que de alguna forma mostraban, y él mediante el método hipnótico podía permitir que los síntomas histéricos aparecieran y desaparecieran, adelante en la mirada de los demás, mientras esas enfermas eran fotografiadas, eran examinadas y presentadas públicamente. Lo más característico del método científico de ese momento era la importancia de, como decía, el cuadro clínico y el hallazgo de lo que llama la lesión. Lo que buscaban en las histéricas era la lesión anátomo-clínica. Con gran influencia de Charcot, Freud comenzó a tratar con pacientes que presentaban síntomas histéricos. Descubrió que, traducidos en afecciones corporales, los síntomas eran consecuencias de hechos traumáticos vinculados a su sexualidad, que habían sido vividos en el pasado y reprimidos por su aparato psíquico. Eran pacientes que sufrían distintos tipos de síntomas, pero los más llamativos eran los que les afectaban el cuerpo. Sufrían, por ejemplo, parálisis o enmudecimientos o pérdidas de la visión. Esto se acompañaba de, a veces, importantes sentimientos de angustia. Lo que descubrió Freud es que la memoria humana está organizada en distintas capas. Tenemos
cotidianamente. Después recordar, y a eso lo llamamos preconsciente. Pero hay recuerdos que son, en principio por lo menos, imposibles de recordar, y a eso Freud lo llamó inconsciente. Junto al doctor Joseph Breuer, Freud utilizó en un primer momento el método hipnótico para facilitar el recuerdo. Tras comprobar que los efectos de la hipnosis no eran durables, comenzó a otorgar a sus pacientes la posibilidad de expresarse a través de su propia palabra. Freud representa en ese momento un cambio de paradigma. Freud es un hijo del iluminismo, de la época de las luces, del pensamiento que defiende los derechos del hombre y la importancia de la palabra. Por lo tanto, él se va acercando más a pensar que la enfermedad de la histérica es psíquica y que puede ser curada por los medios de la palabra. Cuando se privilegia la lesión, la mirada sabia del profesional, en este caso Charcot, busca en la enferma aquellos detalles que enriquezcan su saber. Ese saber es un saber docto, un saber erudito, un saber cerrado, que no deja hablar a la enferma, a la histérica, que solo puede mostrar mediante la hipnosis sus arrebatos pasionales, sus crisis histéricas, sus convulsiones, sus ataques, sus accesos histéricos. Freud, en cambio, lo que va haciendo es una habilitación de la palabra de la enferma. Le va permitiendo que lentamente se aparte del método sugestivo, que es el método hipnótico, y se acerque a la posibilidad de desenvolver su propia palabra. Freud y Breuer escribieron en 1893 Comunicación Preliminar, que utilizaron 2 años después como apertura a los estudios sobre la histeria, considerado el texto fundacional del psicoanálisis. Hay un historial, que es el de Emi, que es extremadamente importante por lo que nosotros tenemos que reflexionar, que es lo siguiente. Hay un momento en el cual Freud no para de hablar de él e interrumpir a la paciente con su saber médico. Emi lo interrumpe ella, Freud, y le dice que por qué no se calla, por qué no la deja hablar, por qué no la deja desarrollar ella, que ella lo va a guiar a él en relación a lo que hay que descubrir. Y Freud dice, esto es un momento, uno puede decir que es el momento en el que nace el psicoanálisis. Freud le dice, convengo en ello, estoy de acuerdo con ella, y se calla. O sea, Freud hace en ese momento, en ese historial, lo que no hizo ningún médico de su época. Calla y le permite a la histérica que empiece a hablar. Con lo cual, incauto en un punto, pero habilitando la palabra, le permite a ella que empiece a pasarle como la letra a partir de la cual él puede llegar a fundar un saber. A partir de ahí, la histérica lo que le comunica es que ha sido traumatizada, que la ha pasado mal, que hay acontecimientos de su época que han sido dañosos, que han sido sufridos, y ahí es donde Freud puede empezar a elaborar una teoría, no ya de lo que el saber médico supone que sabe, sino de lo que se puede saber a partir de lo que se investiga de lo que dice la histérica. Freud consideró que las experiencias traumáticas del pasado permanecen en el inconsciente y emergen a la conciencia por medio de un mecanismo al que designó retorno de lo reprimido, donde aquella situación vivida no retorna tal como fue, sino encubierta con otros elementos que actúan como disfraces. Para Freud lo reprimido es lo que mantiene la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente, y el retorno de lo reprimido sería el modo en que aparecen en la conciencia y aparecen en el sujeto determinadas representaciones que tienen su origen en esto reprimido inconsciente, que en términos freudianos siempre tiene que ver con la sexualidad y con sucesos vividos en la infancia. Reprimirlo quiere decir llevarlo, algo así como hundirlo, en una estructura que Freud descubrió y que se llama el inconsciente. Descubrió, creó. Algunos dicen que la creó, otros que la descubrió. No importa, que es el inconsciente. Y entonces, cuando esta situación traumática es llevada, algo así como empujada hacia el inconsciente, en el inconsciente sigue permaneciendo. Y como es una fuerza que pretende salir al consciente y aparecer, lo hace con otra fuerza
que Freud, otro mecanismo que Freud llamó retorno de lo reprimido. Lo que tiene lo reprimido, para Freud, es que retorna. ¿Qué quiere decir que retorna? No que retorna tal cual fue, sino que retorna disfrazado con otros elementos. ¿Y cómo retorna? Fundamentalmente en forma de síntomas. Cuando una paciente tiene un síntoma, este síntoma habla del retorno de aquello que fue reprimido en otra época. Freud comenzó a trabajar sobre los síntomas histéricos con el método de la asociación libre y la interpretación, procedimientos que se convertirían en el punto de partida de la terapia psicoanalítica, buscando desactivar lo reprimido en sus pacientes para intentar la curación. Lo que va a decir Freud es que precisamente estos fenómenos histéricos tienen que ver con un trauma de orden sexual vivido pasivamente en la infancia, y como el sujeto no podía, como estas mujeres muy chicas no podían reaccionar a estas experiencias de violencia sexual vividas muy tempranamente, esta energía, Freud la piensa como una energía sexual que no fue abraccionada en aquel momento, digamos, se transforma produciendo síntomas. Entonces la función, digamos, del método, que en aquel momento todavía no es el método psicoanalítico, sino que es el método catártico ideado por Joseph Breuer, la idea del método catártico es lograr poder, digamos, recordar este trauma y también al mismo tiempo que recordar, digamos, qué es lo que está en el origen del trauma, porque el sujeto pareciera no recordarlo, poder abreaccionar este afecto que dice Freud quedó estrangulado en el recuerdo. Entre 1895 y 1897, Freud elaboró la teoría de la seducción, donde establecía que el recuerdo de escenas de seducción por parte de adultos vividas en la infancia provocaba neurosis. Esto es, episodios de desequilibrio psicológico sin una base orgánica demostrable, que se presentaban en pacientes con una función mental relativamente adecuada. El síntoma neurótico aparecía de manera tardía, cuando un segundo acontecimiento hacía surgir en el paciente un acto de represión dirigido hacia la seducción sufrida en la infancia. Los fenómenos histéricos. Hay un momento crucial en la obra de Freud, que data de 1897. Él le escribe una carta a un amigo muy famoso, que es Flisch, que es el confidente de Freud de esa época, y en esa carta le dice, exultante, contento, que él ya no cree más en su teoría de la neurosis. No creo más en mi neurótica. Lo que le dice es, ya no creo más en la teoría del trauma. Al haber arribado al descubrimiento de la sexualidad infantil, la niña, la futura histérica, deja de ser inocente y ella también tiene motivaciones inconscientes, fantasías, que son ubicadas en relación a ese padre, ese tío, ese abuelo, a partir de las cuales ella puede elaborar esta escena de seducción, esta escena traumática. Cuando Freud descubre esto, descubre lo que se llama la realidad psíquica. Ya no solo hay realidad material de los hechos acontecidos, sino que hay una realidad psíquica que ha afectado a esas pacientes, promovida por lo que se llama el complejo de Edipo. Este complejo es parte de la sexualidad del niño. Hay un caso paradigmático de esto, que es el de Catalina, que es un caso que vio Freud en las montañas a una chica, y que Freud en la primera versión dice que fue abusada por su tío, pero después, cuando años más tarde reescribe el material, dice que en realidad se arrepiente de haber dicho que era el tío, porque en realidad era el padre el que trataba de violarla a ella, ¿no? Entonces, Freud llegó a la conclusión de que esto no podía ser así y comienza lo que para algunos es el verdadero inicio del psicoanálisis, que contiene las siguientes hipótesis. Primero, que los niños no son inocentes, que tienen una sexualidad y una sexualidad muy importante,
que no es igual a la sexualidad adulta, es lo que se llama polimorfa, o sea, es una sexualidad que recorre todo el cuerpo y que desarrollan con sus padres, fundamentalmente, por ejemplo, con la madre, cuando la madre los limpia, los lava, etcétera, etcétera, les toca el pito, los toca. Hay una frase que es del mismo Freud, que dice que el niño es como un juguete erótico de los padres, ¿no? Esta teoría traumática, en referencia al trauma como experiencia personal y acontecida en la historia del sujeto, fue dejada de lado cuando Freud percibió que los recuerdos de la propia sexualidad infantil que le relataban sus pacientes eran inventados, embellecidos por sus propias fantasías. Además, consideró poco probable que la perversión contra los niños estuviera tan difundida. De los traumas sexuales infantiles, Freud pasó a postular el infantilismo de la sexualidad, o sea, el descubrimiento de la sexualidad edípica. Lo que va a decir Freud es que, digamos, de la mano de la teoría traumática, es que la sexualidad viene del lado del adulto y en general es una sexualidad que digamos, violenta al niño. Esto don Freud empieza a cuestionárselo hacia 1894, 1895, 1896 y tenemos esta famosa frase, ya no creo en mi neurótica, donde Freud se da cuenta que suponer que todos los niños fueron abusados sexualmente por sus padres es ir demasiado lejos y que si bien esto aparece en el recuerdo y en la reconstrucción que se hace de la infancia, Freud le va a dar, digamos, un lugar central a la fantasía inconsciente y a la construcción que hace el sujeto de estos sucesos vividos en la infancia. Entonces, en este sentido, Freud corre el lugar, ¿no?, de la violencia del adulto a la sexualidad perversa infantil. Lo que enfatiza la palabra psíquico es que un trauma no necesita ser un hecho traumático a nivel físico. Un trauma puede ser un conflicto no resuelto, ¿no? Esto puede ser traumático, y en la histeria, por ejemplo, o en la neurosis obsesiva, en realidad lo que busca Freud y lo que buscan los psicoanalistas son traumas, en todo caso, si buscaran traumas, son traumas psíquicos, no traumas, no que se chocó un coche. Cuando uno choca o tiene un accidente severo o pasa algo con el cuerpo, por ejemplo, una persona que la operan del corazón, que tiene traumas verdaderos, hay toda una serie de fenómenos psíquicos que no tienen una explicación del tipo de la neurosis, ni de la histeria, ni nada por el estilo. Tiene una explicación, algo así como que, entre otras cosas, casi se podría decir que el sistema nervioso o toda la mente se está como acomodando a esto. Pero para generar una neurosis no es necesario que ocurra un hecho que afecte el físico o que afecte la mente en el sentido biológico, ¿no? Sino que simplemente un conflicto no resuelto, derivado siempre para el psicoanálisis clásico del complejo de Edipo, ese conflicto no resuelto retorna bajo la forma de un síntoma o de una neurosis. Basado en el relato de Sófocles, Freud elaboró la teoría del complejo de Edipo, en la que ubica al niño en el lugar de seductor. Uno de los padres es objeto de amor y el otro, el rival, objeto del odio infantil, conformando un triángulo edípico dominado por los celos y el sentimiento de exclusión. El complejo de Edipo atraviesa toda la obra de Freud, y cuando Freud habla de sexualidad infantil está hablando de complejo de Edipo, está hablando de el amor del niño hacia el progenitor digamos, de su mismo sexo, digo, del sexo opuesto, digamos, de la niña por el padre, del niño por la madre, y el odio y la rivalidad por el progenitor del mismo sexo. O sea, en este teatro, digamos, del amor y del odio es que se construye, digamos, la subjetividad del niño o de la niña, y es la que deja, digamos, las marcas que van a formar la personalidad adulta. Esta es la posición de Freud, digamos, tomándola de la tragedia, unos elementos de la tragedia griega. En la etapa libidinal del complejo de Edipo es cuando culmina este enamoramiento de un niño por su madre, en la primera parte de Freud, o de una niña por su padre, y
pasa algo que Freud llamó sepultamiento del complejo de Edipo, que es que por una razón ligada, que es medio difícil de explicar, pero que está ligada a una imaginada amenaza de castración por parte del padre, se sepulta, esa es la palabra que usa Freud, sepulta el complejo de Edipo. Quiere decir que se manda al inconsciente todo el complejo de Edipo, y de ahí en más, ese complejo de Edipo que fue al inconsciente pasa a ser causa de todas las cosas que pasan en la vida de un sujeto, del deseo. Siempre todo deseo para el psicoanálisis remite de últimas a un deseo que tiene algo que ver con aquella madre deseada, ¿no? Ya no la madre verdadera porque está sepultado, pero indirectamente, ¿no? Es como la fuerza impulsora de esto. Pero al mismo tiempo, de lo que habla la palabra sepultamiento es de que no puede aparecer tal cual. Es algo así como que Freud dice, bueno, está prohibida la madre y están permitidas todo el resto de las mujeres, ¿no? Si no está prohibida la madre, cosa que se ve a veces en algunos casos clínicos, entonces hay una interdicción, una prohibición para conectarse con cualquier otra mujer. Freud sostuvo que el niño, hacia los 3 o 4 años, empieza a odiar al padre y a desear que desaparezca, porque se ha enamorado de la madre. Pero también ama a su padre y entra en un grave conflicto, fuente de ansiedad y angustia. Con la resolución del complejo de Edipo, los niños entran en un periodo de calma afectiva que Freud denomina periodo de latencia, hasta que en la pubertad vuelven las angustias edípicas. La idea es que la angustia tendría que ver con una energía sexual, digamos, no descargada satisfactoriamente. Freud va elaborando su teoría de la angustia y después va a relacionar la angustia con el origen, en algún momento va a relacionar la angustia con el origen uterino, y esto, digamos, lleva a postular como prototipo de la angustia de nacimiento, que esta es la teoría que va a desarrollar uno de los discípulos de Freud, Otto Rank, con el trauma de nacimiento. Esto llevó, digamos, a muchas discusiones dentro del campo, digamos, de los discípulos de Freud y Freud mismo, porque era bueno retomar de alguna manera la vieja teoría de la seducción y plantear, digamos, la posibilidad de que los traumas realmente hubieran ocurrido y que la angustia como una respuesta a estos traumas. Es así que Freud, con la segunda tópica, en Inhibición, Síntoma y Angustia, un texto de 1923-1924, vuelve sobre el tema de la angustia y ahí plantea distintas definiciones de la angustia. Va a plantear la angustia como respuesta del organismo frente a un peligro exterior, va a hablar también de la angustia automática y de la angustia señal. Este es el desarrollo más psicológico de la angustia, en el cual, digamos, la angustia funcionaría donde el organismo, el sujeto repite, digamos, de manera inconsciente y en montos más pequeños una situación angustiante precisamente frente al temor o para defenderse de una situación, digamos, previendo una situación de mayor angustia. Desarrolla la angustia, pero en este sentido tomando la angustia como una defensa frente a un peligro que supone mayor. Sus investigaciones acerca de los fenómenos histéricos y el establecimiento de la sexualidad como fuente de traumas psíquicos fueron esenciales para la postulación que Freud realizó del tratamiento psicoanalítico como un método de curación para los trastornos de personalidad y a la vez un sistema teórico que revolucionó el campo de la psicología.